César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1992 en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Su estudio primario lo realizó en el Centro Escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huanchuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero al ver que tenía problemas financieros, decide retomar a su pueblo para trabajar y ahorrar ayudando a su padre en tareas administrativas de bordador. Ya en 1912 consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en una hacienda en el Valle de Chicama, donde fue testigo de la terrible explotación de los peones indios. En 1913 regresa a Trujillo para estudiar en letras y a la vez trabaja como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 como profesor de primer año de primaria en el Colegio Nacional San Juan. En 1917, ya estando en Lima, conoce a grandes personajes como Clemente Palma, José María Aguirre, Manuel González Prada, entre otros. En 1918 fallece su madre, lo cual impulsa esta nostalgia familiar. En mayo de 1920, al retornar de Santiago de Chuco, el poeta estuvo en un incidente democrático, por lo cual fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció así por 3 meses. Sin embargo, esta fue una de las más precarias fuentes de ingreso con el que contó durante su estancia en Europa, desde 1923, año que abandonó Perú hasta el día de su muerte. Los sucesos trágicos y dolorosos que pasó el poeta César Vallejo durante la redacción del poemario fueron la muerte de su madre de los Santos Mendoza en el año de 1918. Esto le chocó inmensamente a César Vallejo, ya que su madre ocupó un lugar indiscutible para él. La figura de madre invade los versos de Trilce, por lo menos en varios casos. Aparece como el núcleo central. También tuvo la pérdida de su gran amigo Abraham Valdemar, que murió el 2 de noviembre de 1919, quien sufrió una caída que le produjo una fractura en la columna vertebral y varios traumatismos, lo cual ocasionaron su muerte, y esos fueron los motivos, y él se sentía solo y decía que la vida era injusta. En esta etapa de la literatura, el Perú fue uno de los países que destacó por su postura radical en la vanguardia latina. Es aquí donde resalta nuestro poeta César Vallejo con la publicación de Trilce de 1922, en la que se reflejó el deseo de César Vallejo de liberarse de los residuos modernistas. Con el transcurso del tiempo, logró dar a conocer que había sido un ataque de sus enemigos políticos. Fue publicado en 1922, en un periodo marcado por grandes cambios sociales y culturales. La Primera Guerra Mundial había terminado y los movimientos vanguardistas buscaban romper con las tradiciones artísticas. Vallejo se dio cuenta a esta revolución literaria como Trilce. Este poemario es conocido por su innovación lingüística, donde el poeta juega con la estructura del lenguaje, crea nuevas palabras y rompe con las normas sintácticas y métricas. Vamos a adentrarnos en algunos de los poemas más representativos de Trilce. Comenzamos con el poeta 1. Hay un lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, a donde nunca llegaremos. En este verso, Vallejo transmite un sentimiento de inaccesibilidad y soledad, utilizando un lenguaje directo pero profundamente emotivo. También tenemos el poema 2, es otro ejemplo de su estilo único. Aquí Vallejo aborda el tema del tiempo y la memoria. Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes. Borda muchacha el manto y el sol como un gran vidrio de botica. La imagen del sol como un gran vidrio de botica es una muestra de su capacidad para mezclar lo cotidiano con lo abstracto, creando una atmósfera casi surrealista. Trilce fue inicialmente incomprendido por su complejidad, pero con el tiempo ha sido reconocida como una obra maestra. La influencia de Vallejo se siente como en muchos poetas contemporáneos y su capacidad para innovar el lenguaje poético sigue siendo admirada. En resumen, Trilce es una revolución poética que refleja la genialidad de César Vallejo. Su capacidad para transformar el dolor y la injusticia en un arte lo convierte en una figura central de la literatura mundial. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Trilce.
No olviden explorar más de la obra de César Vallejo y descubrir la profundidad de su poesía. Hasta la próxima.